Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto a un anochecer. Cuando el blanco faro sobre los veleros, su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza. El pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, había la tristeza, Había la tristeza. doliente y cansada del acordeón. Doliente y cansada del acordeón. Y ante 2 copas de aguardiente sobre el manchado mostrador. Él fue contándome entre dientes entre dientes, Entre dientes, Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. así comienza Tatuaje, una copla escrita en el año 1941 por Valerio León y Quiroga y que fue popularizada por la artista y coplera Concha Piquer. Se trata de una de las coplas más conocidas. En ella se cuenta una historia donde se mezclan contagios sentimentales, tasca portuaria y el relato sobre un marinero de nombre extranjero, algo que se antoja una metáfora acerca de su origen alemán, por eso de lo de rubio como la cerveza, al describir rasgos predominantes en los habitantes de esa situación geográfica. Lo que cuenta Tatuaje es puro storytelling, hecho canción, hecho copla, que no se corta en el uso de metáforas. Antonio, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es la comparación entre 2 conceptos cuyas cualidades se pueden trasladar de uno u otro de forma figurativa, estableciendo una relación de analogía o de semejanza entre ellos. Las metáforas pueden ser textos o imágenes y también pueden ser sonido, pues de estos últimos los hay que te ayudan a evocar, a trasladarte a una historia que conecta un mensaje con una experiencia tuya que viviste previamente. Las metáforas pueden ser textos o imágenes y también sonidos, pues de estos últimos los hay que te ayudan a evocar, a trasladarte a una historia que conecta un mensaje con una experiencia. Además, también puedes encontrar metáforas en espacios diseñados, también en los arquitectónicos, así como en el desarrollo visual y de navegación de las buenas páginas web. Si quieres saber más sobre metáfora, visita la web de este podcast. Recuerda que está en la dirección coca.plus/observa, donde junto a este nuevo capítulo que ahora estás escuchando, te dejo más de una referencia. Por cierto, los emoticonos de tu móvil son metáforas visuales. Hoy hablamos sobre el poder del contar historias, sobre el relato, algo que hoy también se conoce como el arte del storytelling. Así es, Lola, storytelling, el saber contar desde un relato. Para defender nuestro proyecto, nuestra idea, o quizás tan solo compartir contigo, y también contigo que ahora nos escucha, un concepto, un producto, Lola, es como si para explicar por qué tienes una voz que mi propia hermana Mercedes definió como robótica la primera vez que te escuchó, lo hiciese alrededor de una historia, un relato que lo justificara, al tiempo que pudiese provocar una mayor complicidad en este proyecto que compartimos. Ah, sí, ¿y cómo lo harías? ¿Qué contarías sobre mí para explicar mi voz? Esa que has llamado de robot. ¿Y que yo no sé cómo tomarme con esta definición? Es fácil, Lola. Contar una historia, estructurar un storytelling no es complicado, sobre todo si se basa en una verdad, si su punto de partida, avance y final no es una mentira, aunque pueda ser una historia algo adornada, empleando eso sí metáforas y eso sí también dejándonos de falsedades, pues como dice ese famoso refrán, ya se sabe que se pilla antes a un mentiroso
que a una persona con una discapacidad grave de movilidad. Te pillé. Lola, tú naciste por una necesidad dentro de este podcast que te enseña a observar o a mejorar tu forma de hacerlo. Mi voz es la de un varón y necesitaba un contrapunto, alguien con una voz diferente que pudiese estar disponible al tiempo que yo lo estaba. Y ya sabes, Lola, sabes que soy creativo y también profesor universitario. Una cosa y la otra hace que escriba los guiones de este podcast en momentos inesperados y que lo grabe cuando menos, incluso yo mismo, me lo espero. La agenda, Lola, la agenda es la agenda y por eso te creamos. Y te comento que te creamos porque tú eres fruto de un proyecto, de un trabajo de investigación y desarrollo brutal por parte de la empresa ReadSpeaker, combinado con unos textos en los que participa desde un guión que escribo para ti, también desde un proceso de investigación previo del que te contaré más en otro capítulo de este mismo podcast y en el que tú dictas tus intervenciones desde el hilo que construimos juntos para poder provocar un mejor fomento del uso consciente e inconsciente también de la observación. Por eso, porque naces desde un programa informático desarrollado por ReadSpeaker, tu voz, Lola, es digital, pero tu alma, robótica, te lo puedo asegurar, es presencial. Esta, Lola, es tu historia. Tu noto robótico es el contrapunto. La pregunta cuando toca. La inquietud de quien escucha. Una presencia digital que no vino en un barco de nombre extranjero, pero que sí llegó navegando por la red y que ahora, en este capítulo de hoy, ayuda a construir el storytelling de nuestro constante camino frente a la observación. Ay, me has emocionado. Observa es un podcast que busca despertar tu sentido de la observación. O, si ya lo tienes, provocarte que lo emplees aún más. Observa parte de una idea, la de lograr que los estudiantes del profesor de la Universitat de les Illes Balears, Antonio Fernández Coca, aprendan a ver más allá de lo que tienen delante o lo que ni tan siquiera es objeto de su atención. Hola, ¿qué tal estás? Por cierto, Lola, este podcast no solo es para mis estudiantes. Si lo pueden aprovechar más personas, por mí, encantado. Desde Observa descubriremos cómo abrir tu mirada más allá de lo obvio. Todo está ahí fuera, solo hay que observarlo para así analizarlo y aprovecharlo o reaprovecharlo en absolutamente todo lo que generamos cada día. Observa es un podcast guionizado y locutado por Antonio Fernández Coca y por mí misma, Lola, una voz totalmente digital desarrollada por la empresa ReadSpeaker. Tienes más información desde la web coca.plus/observa. Hoy, en el capítulo de hoy, analizamos el uso del relato como una herramienta para comunicar desde la observación de lo que queremos contar, o, quizás, nos están contando. Hoy, aprendemos a discernir entre historieta e historia con fundamento. Lo que hoy aprendemos nos enseñará a observar cómo comunicar mejor y, por tanto, darnos cuenta de todo lo que nos rodea a la hora de contar algo, sea de forma dibujada, hablada o incluso cantada. El inicio de nuestra conversación sobre historias observadas para así relatar algo, facilitar la comprensión de un concepto, se desarrolla hoy en la cafetería Sacaravana de Palma, en la isla de Mallorca. Dialogamos y aprendemos con Carles García Got. Sacaravana es un proyecto empresarial que en su segundo post de Instagram se autodescribe como cafés singulares, comida de proximidad, meriendas suculentas, amor y dedicación. Un café para todos en la Plaza Patins. Antonio,
Toda una oda al arte del relato, aplicado a una experiencia llena de sabores y emociones. Ya la manera en que trabajo, que es como muy figurativa y muy cartoon, ya tiene una parte muy de storytelling. O sea, creo que hago obra que es como muy accesible de alguna manera. O sea, tú ves personajes que están haciendo cosas concretas, están manipulando objetos, están como interactuando en espacios como muy identificables. Siempre me ha interesado hacer como obra accesible en ese sentido y que se entienda. Con el tiempo me fui creando una cosmogonía como personal. Carles García Got es un artista que pasa unos días en la isla de Mallorca. Esta vez viene a despedir el año junto a su familia. Ha llegado desde Estados Unidos, un país donde ahora su obra también comienza a tener presencia y donde realizó el máster en Illustration de la School of Visual Arts. Sobre Carlos te dejo referencias y enlaces desde la web coca.plus/observa, desde donde también tienes acceso a otros recursos sobre Observa, el podcast que estás escuchando. Durante nuestra conversación, Carles nos habla sobre cómo utiliza el relato, el storytelling, como artista, pero también de su propia construcción desde su propia, también particular, cosmogonía. Cosmogonía, pues sería como la creación básicamente de un universo entero, con su historia, con sus leyes físicas, con sus habitantes, con sus dioses y con sus mitos de creación, en la que yo soy de alguna manera como el director de la película, ellos son mis actores y yo lo invento todo, pues invento los escenarios, invento el vestuario, invento los actores, invento la historia que se cuenta, y eso fue el lenguaje con el que yo empecé a contar las historias que a mí me interesan, que en general tienen mucho que ver con pues cómo veo yo el mundo a mi alrededor y cómo lo proceso y cómo intento entenderlo. Lo que como que me marcó mucho desde mis inicios fue la crítica social, ¿no? Y pues siempre fui un joven enfadado con el mundo y muy rebelde, y pues si explicaba las cosas demasiado gráficamente ya te metes en fregados muy grandes de a quién te estás refiriendo exactamente, pero si empiezas a camuflar las cosas con un personaje animado que te inventas, las lecturas empiezan a ser un poco más como diversas. No sé, como que siempre he jugado con buscar ese equilibrio entre ser súper concreto con lo que dices, pero también dar un poco de juego a que las cosas se puedan interpretar. Carles emplea su propia cosmogonía para expresarse como artista visual. La cosmogonía es un concepto que viene desde los griegos, quienes generan un sinfín de mitos y relatos en los que el pueblo heleno intentaba explicarse el origen del hombre y del universo. Estás escuchando Observa, un podcast del profesor de la Universidad de las Islas Baleares, Antonio Fernández Coca, que busca hacerte observar más allá de lo que tenías previsto. Si deseas saber más, entra en la web coca.plus/observa. Los diseñadores y la diseñadora, cuando piensan un elemento, un cartel y también un edificio, pueden hacerlo, es verdad, como si fuera algo estático. Sin embargo, todo lo que diseñan, lo que diseñamos, se emplea dentro de un espacio y un determinado flujo de tiempo. Por ejemplo, cuando diseñamos un espacio arquitectónico destinado a ser empleado como un centro educativo universitario, un aeropuerto, un puerto o un centro de salud, por ejemplo, dibujamos toda una serie de secuencias de espacios físicos. Entrada o entradas, recibidores, salas de descanso o espera, pasillos que comunican estancias, las estancias en sí según su propia función, y muchas más cosas de las que tenemos ahí dentro, son elementos que diseñamos desde una narrativa creada pensada en el uso que tendrá, en el flujo de personas y las necesidades también físicas, y esto es muy importante, de estas mismas. Te cuento todo esto porque si bien Carles García Got nos ha hablado de cosmogonía, y luego hemos visto que es algo que parte de la época griega, quizás con esta referencia
acerca del uso y narrativa que tenemos alrededor, te ayude a observar que no por ser algo creado en una fecha tan lejana en el tiempo, no deja de ser algo que empleamos cada día. La planificación de una estructura, sea en una novela, una conferencia, un artículo, una melodía, un espacio arquitectónico, no deja de ser algo que bebe de la narrativa y por tanto también del relato. Storytelling es el arte de relatar una historia que logre quedarse en la memoria de tu espectador, cliente o usuario, conectando con ella o él a través de los personajes y tramas que combinas a la hora de relatarla. También se aplica a espacios arquitectónicos, música y diseños transmedia. En el capítulo de hoy no solo vamos a observar cómo otros hacen y desarrollan un storytelling, como está sucediendo cuando hemos conocido la copla del principio de este capítulo o hemos escuchado al artista Carles García Gott, o cuando mencionemos un poco más adelante la estrategia creadora del conocido diseñador de moda Paul Smith. Hoy vamos a comparar toda una serie de puntos básicos a la hora de generar un storytelling, un relato, con elementos y experiencia que nos rodean en nuestro día a día. El objetivo es mejorar nuestro sentido de la observación sobre lo que a veces vemos como obvio, pero que realmente detrás tiene todo un gran arco narrativo bien estructurado. Para comenzar. Primera observación. Relata tu proyecto o idea, tal y como lo harías a un amigo. Observemos el caso de un triunfador. Paul Smith, del que te dejo referencias en la web coca.plus/observa, es uno de los grandes diseñadores de moda del siglo pasado y también del actual. Él mismo se define como un creador de prendas, una manera diferente de contar acerca de su trabajo sin identificarse con una etiqueta social predeterminada como pudiese ser la de modista, diseñador de ropa o cualquier otra que hoy por hoy usan las y los profesionales que se dedican a crear moda. La creatividad de las prendas textiles que diseña Paul Smith, desde el subrayado de sus detalles, ya sean en las líneas de los tejidos, los ojales o el color de la costura, le hacen destacar al lograr que sus seguidores experimenten un relato personal a través del cual viven el concepto ser originales sin sentirse ridículos. Su obra sigue siendo hoy por hoy todo un referente en el mundo de la moda. Sin embargo, ahora te hablo de él no por lo que hace, sino cómo lo hace. Paul Smith no dibuja personalmente la inmensa mayoría de sus diseños. No sabe dibujar. Por ello, a través del relato, de la descripción y la concreción de sus palabras, transmite sus ideas a su equipo, logrando así diseñar una ropa, incluso sin se lo propone, cortar una sola pieza de tela. Como creador de prendas, Paul Smith habla con su equipo un mismo lenguaje. En su caso, como también sucede cuando dibujamos un plano arquitectónico, se trata de un lenguaje técnico y específico. Desde su experiencia podemos observar que para plantear un storytelling necesitamos que la comunicación sea fluida. La misma fluidez que tenemos cuando compartimos algo con un buen amigo, amigue o amiga. Observación número 2. Evita el uso excesivo de las palabras complicadas y también de las repetidas. Evita los términos de erudito si no te estás dirigiendo a otro erudito en una materia determinada. Si lo haces porque no tienes más remedio, como hoy aquí hemos empleado el término cosmogonía porque lo ha mencionado nuestro entrevistado Carles García Gott, explícalo de la manera más fácil posible.
Para hacerlo, emplea verbos activos, como por ejemplo, piensa en este lugar como un espacio para disfrutar mientras tomas un buen café. No repitas palabras en tu texto. Si no conoces alternativa, pues mira, emplea un diccionario de sinónimos. Pero sobre todo, aprovecha para plantearte observar otras formas de comunicar desde la lectura de literatura, que es realmente donde se aprende a escribir bien, a hablar bien y también, si te lo propones, hasta a dibujar, aunque esa literatura no tenga nada que ver con el dibujo. Antonio, eso de que a dibujar se aprende mejor cuando se lee. Y mejor aún, si además lees novelas de misterio. Es algo que siempre dices a tus estudiantes. ¿Por qué? Así es, Lola. Leer, observando cómo evoluciona el arco narrativo planteado desde el relato, enseña a mirar más allá de lo que esperas. Leer es aprender observando otras maneras de contar historias. Y además, si la novela es de misterio, y como pasa con mis estudiantes de primer curso de dibujo arquitectónico en el grado de edificación en la Universitat de les Illes Balears, esto ya es la bomba, porque te abre la mirada mucho más allá, ya que casi sin darte cuenta, te vas convirtiendo en una observadora, en un observador de 1000 detalles que te dan la pista siempre dentro de ese libro para descubrir dónde está el quiz de la cuestión. Algo que también en el dibujo te enseña a observar y que no se te escape un solo detalle. Seguimos. Observación número 3. Convierte lo ordinario en extraordinario. Para relatar bien algo, o cuando alguien te relata algo bien, estás convirtiendo o están convirtiendo algo cotidiano, un momento habitual, en un detalle que encarna la esencia, que recoge el concepto de lo que te está contando, de lo que te está relatando. Mira, ¿te has parado alguna vez a observar qué es lo que hace que te compres unas zapatillas de deporte en lugar de otras si su ergonomía y su precio son similares? La respuesta la tienes en las emociones. Si la ergonomía y el precio, como te decía antes, son similares, tu elección girará en torno al deseo de pertenecer a un grupo o tribu o está ya identificado con el mismo. O quizás a lo mejor va a decidir a partir de los recuerdos que te provoca desde la nostalgia o quizás desde la lujuria, entre muchas otras. El detalle a la hora de relatar algo, introduciendo elementos que giran en torno a las emociones, hacen que tu espacio arquitectónico, tu texto, tu palabra, tu música pasen de ser algo ordinario a extraordinario. Observación número 4. Emplea la metáfora, los conceptos y bases conocidas por tus destinatarios. ¿Recuerdas el cuento de Pinocho? Fue escrito por el italiano Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, más conocido como Carlo Collodi. Collodi inició su andadura literatura en el año 1875, traduciendo los cuentos de otro escritor, concretamente los de Charles Perrault, mi francés, un desastre. Charles Perrault es un autor francés que vivió entre los años 1628 y 1703, y es quien da forma literaria a toda una serie de cuentos clásicos infantiles como se trata el de Pulgarcito, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, El Gato con Botas y muchos otros. Carlo Collodi, desde esta experiencia, es donde aprende a observar los lenguajes propios de la literatura infantil de la época. Y es a partir de aquí cuando comienza a publicar por fascículo lo que titula Historia de un muñeco. Esta labor la inicia en el año 1881 para 2 años más tarde publicar una versión definitiva como lo que ya titula La aventura de Pinocho. Esta labor la inicia en 1881 para 2 años más tarde publicar una versión definitiva de lo que ya titula como La aventura de Pinocho. Todo esto está muy bien, pero ahora te lo cuento por otra cosa. Lola,
¿Sabías que hoy por hoy existen más de 1.828.945 versiones del cuento La aventura de Pinocho? Jorge Carrión, creador del podcast Solaris, nos lo descubre desde su libro Membrana, al tiempo que destaca cómo son las versiones posteriores de Pinocho a 1940, donde la violencia de clase sustituye a la violencia física del medio siglo anterior. Con esto, te quería hacer notar, observar, que las historias y los relatos cambian y que se adecúan a épocas, movimientos sociales y entornos, empleando metáforas, conceptos y bases conocidas dentro del tipo de realidad en que vivimos cada época. Lola, nada está cerrado, todo es fluido y líquido, aunque eso sí, nuestro relato siempre hemos de ser conscientes cuando lo contamos de que a quien tú te diriges y tú mismo o misma habláis el mismo lenguaje, el propio de cada tribu. Si quieres aprender más sobre esto de la tribu, escucha el capítulo o hazlo de nuevo sobre el silencio, donde hablamos de este tema. En este podcast lo podrás encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y también enlazado desde la web coca.plus/observa. Quinta observación. Yuxtapone dos ideas y contraponlas. Utiliza tu narrativa para hacer pensar a tu cliente y así sacarle poco a poco de su zona de confort. De esta manera atrapará su atención saliendo de una narrativa plana. Con esto no me refiero solo a esos toques de atención, una sorpresa o incluso un punto de humor controlado que son capaces de despertar a la persona más desconectada de tu relato. No solo me refiero a eso. No solo me refiero a eso, que realmente es ir a lo sencillo. No, voy más allá. Voy hacia IKEA. IKEA es una tienda que busca atrapar la atención del cliente desde toda una serie de facilidades que invitan a pasar el día en sus instalaciones. Empleando de partida la metáfora del laberinto unicursal, ese que solo tiene una ruta posible y que está diseñado para conducirte a través de un viaje controlado que tiene un inicio claro y también un claro final, IKEA desarrolla una narrativa, un storytelling a través de espacios arquitectónicos que, a través de una ruta guiada, estás más o menos obligado u obligada a seguir. El viaje positivo que supone una visita a este establecimiento comercial supone toda una presentación de servicios yuxtapuestos que recuerdan el viaje del héroe, tan presente en la realización de guiones destinados a películas o televisión, aunque eso sí, ahora adaptado a otro menester como es el relato, empleando las reglas del marketing, algo que el arquitecto Eduard Sancho Pou ya nos menciona en su libro Estrategias de Arquitectura. Observa que en el caso de IKEA, nuestro héroe, en este caso tú, inicias un viaje, traspasando un portal de entrada para viajar, para circular, subiendo a una planta a través de la cual se te muestran toda una serie de entornos que no son más que habitaciones que nos incitan, que nos provocan a pensar en nuestros propios hogares transformados desde el punto de vista de la eficiencia moderna que plantea esta tienda. A lo largo de nuestro viaje por el laberinto unicursal de IKEA, nos convertimos en héroes que apuntan nota empleando lápices y hojas de papel que encontramos a lo largo del camino. Notas que al final del recorrido vamos a traducir en compras, no antes, sin pasar por otro nivel, normalmente en otra planta, de ese mismo laberinto, otro nivel donde lo que encontramos es un gran bazar, un gran mercado, donde el lápiz y el papel da paso a un mundo lleno de utensilios y productos listos para llevar e introducir en nuestro carrito de la compra. Como comprador, como héroe en este viaje, vives un relato. Intervienes como actor en un storytelling donde el espacio arquitectónico se ha diseñado para lograr provocarte una experiencia y, por supuesto, un consumo más o menos rápido. A todo esto suma otros elementos que también podemos justaponer.
recuperando aquello de la adecuación a los tiempos en que vivimos que hemos visto observado en un punto anterior. Por ejemplo, hablábamos del libro Las aventuras de Pinocho. Porque, ¿tú sabías que los aseos de IKEA han sido los primeros que contemplaron un cambiador de bebé independientemente del género que pudiera acceder a los mismos? ¿Sabías que detalles como ese, que te hablan del viaje, de la experiencia hacia la integración total, forman parte, apoyándolo emocionalmente, de relatos de modernidad que vives cuando observas sus muebles y sus propuestas decorativas? Observación número 6. Piensa en el concepto modernidad líquida. El filósofo Zygmunt Bauman nos muestra una descripción de la sociedad a través del concepto que desarrolló bajo el nombre de modernidad líquida. A través de ella nos explica los cambios actuales frente a sus diferencias con respecto a generaciones anteriores. Todo evoluciona en un sentido u otro, como hemos visto en observaciones anteriores. Si deseas comenzar a ampliar elementos que te faciliten observar más sobre este concepto de Bauman, te dejo en la web coca.plus/observa toda una serie de referencias junto a este capítulo que ahora estás escuchando. Acerca de todo esto y desde el relato o storytelling solo te diré una cosa. Observa siempre cuándo se ha dicho y en qué época y desde qué tribu. Solo así podrás entender mucho mejor el sentido de ese relato y, por tu parte, incluso podrás llegar a mejorarlo. Por otra parte, en el caso de que seas tú quien genere desde el principio, plantees un relato, un storytelling, a tu cliente, a tu usuario, mantente en escucha activa de manera constante cada vez que dialogues con él o con ella. Atiende a su propia evolución líquida y aprovecha para conocerla e introducir desde tus propuestas aquellas experiencias o ideas que ves que más les seducen, incidiendo en ella como nuevos puntales de tu historia. Observación número 7. Aporta tu propia experiencia y vulnerabilidad. Siguiendo con el caso en el que estés observando todos los parámetros posibles para construir tu historia, no tengas miedo en compartir con tu cliente o espectador aquellas preguntas que tú te hiciste a ti mismo, a ti misma, antes de plantear tu propuesta de storytelling. Permítele experimentar las mismas sensaciones que tú tuviste a la hora de crear el concepto. Eso sí, piensa que esto no es un programa del corazón y que las experiencias personales tienen su propio límite en el pudor y en lo que solo aporta al proyecto. Sobre esto también nos habló Carles García Gott, el artista plástico entrevistado en este capítulo. Bueno, lo que se lleva mucho en Estados Unidos es que hables de tu identidad. Me encantan las historias personales de una persona. ¿Qué cuentas? Pues cuentas qué es lo que te interesa, por qué haces lo que haces, en tu trabajo qué historias cuentas. Octava observación. Recoge todo lo captado en las observaciones anteriores. Reescucha y revisa tus notas de todo lo que hemos compartido hasta ahora contigo. Piensa que aún queda un poco más desde este capítulo. Hazlo desde la escucha activa, un tema que también tratamos en otro de los capítulos de Observa, el podcast que te ayuda a observar, a mejorar tu sentido de la observación. A través de la escucha activa, observa y reconoce cuáles son las emociones, las herramientas y las formas de relatar que más conectan contigo como creativo o creativa, así como con tu destinatario o destinataria. Y obsérvalo y míralo bien cuando diseñas cualquier cosa, aunque sea un espacio arquitectónico. Observación 9. Y final. De momento. Despréndete de todo lo que no haga fluir el relato. Si construyes un relato, haz que la historia fluya hasta su clímax, hasta su clima emocional natural. Cuando llegues a este punto,
cierra la historia y sal de ella lo antes posible, rápidamente. Y si te interesa o te lo plantea, deja una puerta entreabierta para el paso siguiente. Observa que de esta manera vas a dejar a tu público con ganas de más, vas a atrapar su atención y también lograrás que tu historia siembre en ellos no solo la intriga por saber más y más, sino que también comenzarán a elaborar su propia experiencia a partir de lo que tú le has dado, enriqueciendo así tu producto. Y no lo olvides, utiliza tu voz como parte del mensaje. Aquí incluye los silencios ya vistos en otro de los capítulos de esta serie de podcasts Observa. Y ten también en cuenta todo lo referente al poder de la voz, algo que también vemos a lo largo de nuestra serie. Estás escuchando Observa, un podcast del profesor de la Universidad de las Islas Baleares, Antonio Fernández Coca, que busca hacerte observar más allá de lo que tenías previsto. Si deseas saber más, entra en la web coca.plus/observa. Todo lo relatado hasta ahora sobre el uso del storytelling no nace de la nada. Esto es algo que vivimos y seguimos escuchando de la mano del artista Carles García Got en este capítulo del podcast Observa. De él y su obra te dejo referencias en la web coca.plus/observa. Generar un storytelling es aplicar creencias propias del origen o necesidades concretas de tu cliente, en el caso de que lo desarrolles para él, o de tu propia trayectoria personal, si fuera algo para ti. A mí lo que me alimentó desde pequeño fue el cómic, los dibujos animados, todos esos mundos imaginados de ficción escapista, y también la historia del arte, que siempre me interesó mucho. Entonces, claro, como que el lenguaje que yo fui desarrollando fue mucho en esa línea. ¿Qué pasaba? Que en ese momento, a mí no me estaba dando lo que yo necesitaba la carrera en ese momento. Y aparte era un momento también donde la juventud andaba muy revolucionada, y yo el primero, y siempre estuve buscando una manera de cómo puedo yo meter cómo puedo hacer que mi práctica artística sea como artísticamente buena y gratificante, a ver museos y hablar de artistas, entender la historia del arte, y por otro lado también que vaya en línea con mis ideas. Perdona, Carles, ahora tengo una duda. Cuando te planteas hacer un storytelling, montas una historia, aunque sea mentalmente, y después la dibujas, o la dibujas y a partir de ahí aparece todo. Puedes apoyar tu storytelling con alguna metáfora, algún adorno que la refuerce. Podría ser un toque de humor inteligente. Es un poco una danza entre las dos partes, pero yo creo que empieza todo más con yo imaginándomelo, y luego a medida que lo voy haciendo, pues ya el dibujo te va llevando a lo que será el resultado final, ¿no? Hay una frase que me encanta de Gandalf, del Señor de los Anillos, que ella quien le dice, pero no fueron 100 años, fueron 10. Y Gandalf dice, mira, toda buena historia merece ser adornada. Y yo digo, es que es una verdad como un melón. Las historias hay que contarlas bien. O sea, no basta solamente con tener la historia, también importa contarla bien, contarla de una manera que sea interesante, tenemos la estructura tradicional esta de presentación, nudo, desenlace, pues cómo uno juega con esto, cómo te construye, dónde le metes el énfasis, el desenlace dónde acaba. A mí una cosa que me encanta, por ejemplo, es el humor también, ¿no? ¿Dónde le metes, por ejemplo, el punchline que dicen los americanos, el momento de la risa? O cómo vas generando un poco el preámbulo, cómo estableces quiénes son los personajes que van a de repente participar en esa historia. Pues hay otra frase de la Esti Quesada que dice, yo el humor me lo tomo muy en serio, pero ¿qué es eso? Que contar historias es algo que hay que tomarse en serio. Y no basta solamente con soltarlo ahí lo que te venga, que a veces hay gente que tiene un talento muy bueno para eso. Pero es que incluso la gente que tiene un talento bueno para eso es que tiene mucha práctica. O sea, es algo que se practica, que se trabaja. Final. Ya llegamos al final de este capítulo. Hemos comenzado con una copla. Hemos conocido cómo un artista plástico observa el uso del storytelling en su obra.
hemos descubierto cómo un reconocido diseñador de moda realiza sus trabajos desde el relato, un proceso a partir del cual sus colaboradores construyen piezas de ropa. También hemos aprendido las bases para que tú realices un buen storytelling, como una fuente para observar el resultado de los demás desde tu propia experiencia, y hemos finalizado dándote una pincelada sobre cómo el humor inteligente, cuando lo empleamos como parte de un storytelling, también es algo que preparamos, aunque al contarlo parezca algo natural. Eso sí, antes de finalizar, te vamos a dejar algunas referencias que podrás ampliar desde la web coca.plus/observa. Lola, ¿vamos? Sí, Antonio, claro que sí. Comencemos con Jorge Carrión, autor del libro Membrana. Jorge Carrión es autor de numerosos libros, entre los que se encuentran ensayos y novelas. También es el responsable del podcast Solaris, serie de ensayos sobre la posmodernidad. En su libro Membrana nos presenta un relato acerca de un museo, inaugurado el año 2100, en el que habla de la relación ancestral de la humanidad con la tecnología, narrándonoslo desde un punto de observación muy diferente a lo leído hasta ahora. Sigamos con la historia de IKEA. Para conocer y poder observar de una manera objetiva cómo es la narrativa de un espacio arquitectónico a la venta de productos y utensilios, no hay nada mejor que conocer la parte subjetiva de sus orígenes. Este libro de Kamprad y Torekul nos muestra desde las propias palabras de su fundador la trayectoria de esta empresa sin ocultar los errores vividos. Si deseas saber más sobre narrativa y el uso de la observación del viaje del héroe en el laberinto unicursal que emplea IKEA en sus tiendas, no te pierdas el libro El diseño como storytelling de Ellen Lapton. Y más. Sí, Lola, aquí lo dejamos por ahora, pero como siempre puedes consultar todas estas referencias y muchas más desde la web coca.plus/observa. Nos vemos, nos relatamos, nos escuchamos, nos observamos. Las voces que participan al inicio de este capítulo interpretando las primeras estrofas de la copla Tatuaje, composición original del año 1941, escrita por los autores Manuel López Quiroga, Rafael de León y Xandro Valerio, son la sevillana Pepa Olmedo, el mexicano Yuca, la argentina Bárbara Pataglia y el jerezano criado en Triana y en el cor a les Illes Balears, Antonio Fernández Coca. El artista entrevistado es Carles García Bot. En la web coca.plus/observa tiene referencias tanto sobre él como sobre todas y todos los autores mencionados en este mismo capítulo. El capítulo Storytelling, la observación desde el relato, se guionizó y grabó entre los últimos días del año 2021 y los primeros del 2022. La música empleada en este podcast proviene de un contrato de empleo ilimitado bajo licencia de uso universal con la plataforma artlist.io. Los efectos especiales son de cosecha propia junto a algunos, muy pocos, logrados gracias a la plataforma BBC Sound Effects, bajo fines no comerciales destinados a la formación e investigación. Este podcast es una idea original del doctor y profesor titular de la Universitat de les Illes Balears, Antonio Fernández Coca, quien también lo guioniza. Se ha grabado empleando un teléfono móvil iPhone 12 junto a un micrófono Shure. La voz de Lola, colocutora junto con Antonio de este podcast, es digital. Lola no existe en la vida real. Ha sido creada por la empresa Read Speaker, a quien agradecemos todas sus facilidades, y programada gracias a su plataforma online SpeechMaker FX. Observa, el podcast que te ayuda a mejorar tu sentido de la observación, es fruto de todo un proceso de investigación del doctor Antonio Fernández Coca. Está originariamente pensado para ser empleado con sus estudiantes, aunque también está abierto a su uso por terceras personas siempre que se mencione su origen y autoría.
Este podcast fue aceptado como proyecto de innovación docente referencia PID 212207 por l'IRIE, Institut de Recerca e Innovació Educativa, Instituto de Investigación e Innovación Educativa, del Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears, con el aval del Vicerrectorat de Personal Docent e Investigador de aquesta misma universidad y con el doctor Antonio Fernández Coca como IP. Tienes más información sobre este proyecto desde la web coca.plus/observa.